el 12º programa del Club del Ajedrez y vamos a seguir hablando del ajedrez de San Isidro, de la historia de San Isidro un poco. De los que me faltaron el otro día nombrar estaban Emiliano Baña y después un jugador que estudió fuera acá del municipio, Diego Suárez de Villa Adelina. Emiliano Baña era proveniente del Círculo Ajedrez San Isidro y después cuando el círculo se cerrara se trasladó en su ciudad natal, en Bécar, al Centro Cívico y Cultural Bécar, lugar donde hasta el día de hoy seguimos dando clases. Bueno, estos son dos jugadores provenientes de la escuela. Hay otros jugadores ya entrando en edades un tanto más avanzadas. Por ejemplo, hablamos de jugadores históricos de la localidad de San Isidro que son realmente jugadores fuertes. Está el caso de Eduardo Bruno. Eduardo Bruno también provenía de la fundación de la Escuela Municipal San Isidro, años atrás de mi entrada, que es de 25 años. Él había estudiado con otros profesores que estaban por entonces y llegó a ser el mejor jugador de San Isidro, sin contarme a los que trabajamos acá, en mi caso, ¿no? Y después de otro gran jugador que voy a hacer mención a posterior. Eduardo llegó al título maestro FIDE y tenía arriba de 2.300 puntos elo, después bajó un poco, pero un jugador de la zona, de la zona de Martínez. Él representó junto a un grupo de amigos al Club CAM de Martínez, Club Ajedrez Martínez, que se desarrollaba en los viernes y sábados en el Banco Credicop de esa localidad. Eso fue una pequeña división del club más importante de ajedrez de San Isidro, que era el Círculo de Ajedrez, que también cerrara sus puertas luego de pasar en varias sedes. En la última etapa funcionó en el Club Social Bécar. Antes de cerrar sus puertas serán hace unos entre 7 años o 5 años, algo así. Después otro jugador histórico también de la Escuela Municipal San Isidro es Ignacio Peña, que volvió a competir ahora nuevamente. Es un jugador fuerte proveniente de la época anterior a que yo ingresara a la Escuela de Ajedrez. Son personas de alrededor de 35 o 40 años en la actualidad. Bueno, estos son algunos jugadores. También cabe destacar otros jugadores más antiguos que hoy día tendrán entre 60 y 65 años, entre los que se destaca Eduardo Biaggi, que era oriundo de acá de San Isidro. Fue un entrenador muy prestigioso. Ha entrenado también a Hugo Spangenberg, que fue entrenado por mí, pero en una época anterior, junto al profesor Eduardo del Castillo en el Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del centro de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido cuna también de campeones. Eduardo ha sido un profesor de ese lugar. Últimamente no sé sus actividades, hace un tiempo que no sé de su vida. Después había otros jugadores de la zona como Arregui. Tanto él como Eduardo Biaggi llegaron a 2.300 puntos elo, con lo cual lograron el título de maestro FIDE. Y después hay otros apellidos del ajedrez: Sáenz Trápago, Castelú, y el mismo Miguel Soñora, que fue presidente del Club Ajedrez San Isidro, Círculo Ajedrez San Isidro, ya muerto algunos años. Bueno, estos eran los jugadores históricos. Después también hay otros jugadores de la actualidad, como Montes de Oca, y también, muy fuerte, que sigue jugando en la actualidad, y otros jugadores que han sido profesores de la Escuela Municipal San Isidro, como Diego Tuma, Adrián Ríos, Javier Ortega, Javier París, Soutulio Palmeiro y Pablo Masek. Algunos de ellos muy fuertes jugadores y otros muy prestigiosos profesores, que también digamos, a través de ellos hubo muchos aficionados y muchos niños y jóvenes que han empezado con la práctica del ajedrez gracias a su carisma y a su, digamos, didáctica para el traslado de su gran amor por nuestro juego ciencia. Bueno, hay otros tantos que quizás me temo olvidarme de algunos de los importantes, pero a grandes rasgos son algunos de ellos. Después, tengo que mencionar algunas
jugadoras, aparte de algunas que ya nombré, como Ana Paola Borda o como Janina Olmos, que han sido campeonas en sus categorías. Después había otras dos que habían llegado a un nivel alto, que incluso algunas de ellas a jugar la final del campeonato argentino, como María Emilia Echeverri, que bueno, que estudió conmigo en forma particular en su momento, y también en Romina Montiel, de una época un poco anterior a María Emilia. Hoy también ellas por los 30 y pico de años. María Emilia sé que es abogada. Bueno, y por ejemplo, bueno, tenemos que nombrar al gran jugador de la zona de San Isidro, porque bueno, Ben Larsen, que llegó a ser el mejor jugador de Occidente, danés de nacimiento en la época de Bobby Fischer y posteriormente en la época de Anatoly Karpov, estoy hablando un poco de los 60, de los 70, de los 80 y hasta los 90, llegó a ser de los mejores jugadores del mundo. Ben Larsen llegó, creo, al puesto 3, si mal no me equivoco, y ser el mejor jugador de Occidente. Él se casó con una vecina de Martínez. Me acuerdo de cuando yo jugué el Mundial Juvenil en Dinamarca, estoy hablando del año 1982, él estaba allí y con una gran humildad se acercó a mí y me dijo que lo que necesitáramos, Marcelo Tempone, que estaba conmigo en el Mundial, o yo mismo, podíamos contar con él. Incluso yo tenía un giro que me estaba haciendo mi familia en un banco local y él me ayudó a hacer ese trámite. Y bueno, imagínense si se acerca el jugador 3 del mundo a darte una mano en una cosa cotidiana, pero bueno, tenía que ver con su don de gente. Ben Larsen se radicó aquí en Martínez y luego desde ahí salía a todos los torneos importantes del mundo y escribía en periódicos de gran importancia a nivel mundial por su gran fama mundial en el mundo del ajedrez. Acá jugó torneos muy importantes, yo tuve la oportunidad de jugar con él. La primera vez que jugué fue en el Magistral de Jeva del año 1990, yo tenía por entonces 27 años y logré un meritorio empate con negras. Después de que me tuvo entre las cuerdas toda la partida, logré esas tablas que fueron muy honrosas para mí. Posteriormente aquí en San Isidro, con un sponsor privado, que ya he hablado de él, que habíamos hecho el torneo Prime justamente, invitando en una actividad que se realizó en la estación San Isidro del Tren de la Costa, y previamente a eso se hizo un torneo en el Club Acasuso selectivo para los jugadores sanisidrenses, los cuales iba a jugar un torneo de 15 minutos. Ben Larsen, en esta estación del Tren de la Costa, no hacía mucho inaugurada, en un bar que se encontraba allí. Entonces quedamos 8 jugadores, los cuales jugamos en un torneo por sistema de eliminación para llegar a una gran final. Era un sábado por la mañana. Recuerdo que Ben Larsen jugó con Agustín Ambrogi, que yo lo mencioné como mi alumno más aventejado que tuvo que ver con San Isidro. Ben Larsen jugó con él 2 partidas de 15 minutos y creo que la primera de ellas estaba francamente perdido. Me lo recuerda siempre Agustín. Y luego dio vuelta a la partida un poco por el nerviosismo de Agustín, por entonces de 14 años, y otro poco por su gran experiencia. Él ganó 2-0 esa partida. Mientras tanto yo jugaba contra otro joven de esos momentos, quizás el más fuerte junto con Agustín, que era Juan Acosta. También ganando las 2 partidas. Eduardo Bruno, que lo acabo de mencionar, el maestro FIDE sanisidrense, jugó y le ganó a nuestro profesor actual Cristian Asprelli las 2 partidas, y finalmente su hermano Esteban Bruno le ganó al representante de Puerto Libre, creo que era Roberto Sánchez. Y así que llegaron a las partidas semifinales de ese torneo Prime, en donde yo jugué con Esteban Bruno y le gané las 2 partidas, y Ben Larsen hizo el propio con el hermano de el maestro FIDE Eduardo Bruno, 2-0 ambos, y nos vio enfrentar entonces en la gran final. La gran final contra Ben Larsen, el jugador más prestigioso que pisó las tierras sanisidrenses, me refiero a vivir acá en este lugar.
y entonces me ganó la primera partida haciendo yo blancas en una Owen, que es justamente su apertura con el nombre Larsen, que la apertura de Larsen es la jugada número 1 B3, pero esto era E4 B6, había sido, con los colores invertidos. Entonces esa partida fue reñida, pero me la terminó ganando. La revancha, a 15 minutos, él jugó la apertura Reti, y fue una partida de largas maniobras, en donde yo logré una ventaja importante, teniendo un peón de ventaja durante toda la partida. Y él logró un final que no se podía ganar, se defendió con uñas y dientes, y logró entonces el circuito. Para mí fue un honroso segundo puesto, porque era el organizador del torneo, y a la vez era participante del mismo, recibiendo una figura de importancia mundial como Ben Larsen. Bueno, esto fue uno de los torneos importantes que se realizó en San Isidro. Luego hubo otro circuito Prime de partidas rápidas que se hizo en el Círculo de San Isidro cuando estaba en el Social Becar. Se hizo 10 torneos semirápidos en este lugar durante 10 viernes, y clasificaban a los primeros clasificados, creo yo que también era un octogonal o a un cuadrangular en la final del torneo Prime. En ese entonces fue una lucha muy cerrada en el acumulativo de los puntajes con Cristian Dolezal, actual maestro internacional de Tigre, muy fuerte jugador, quizás en ranking el más fuerte de la actualidad. Fue una lucha muy cerrada con Cristian Dolezal, en el cual yo le saqué una pequeña ventaja de puntos. Otros grandes jugadores pisaron durante el momento de ese torneo. Mi amigo Leandro Perdomo, hoy establecido en Brasil hace algunos años, que también ha estudiado conmigo, y después otros maestros muy prestigiosos, como ser el actual gran maestro del Perú, ahora se me hizo una pequeña laguna, que clasificó justamente ahora al Continental, Coritelo, exactamente, Jorge Coritelo. Justamente en el último torneo disputó hace una semana en Montevideo, clasificó a la final del campeonato mundial. Por ese entonces era un niño de 8 o 9 años, y pasaron de esto fácilmente unos 13 años. Hoy con 20 y pico de años es de los mejores jugadores del continente, incluyendo Estados Unidos. Ya clasificó a un torneo que creo que va a estar los 64 mejores jugadores del mundo, entre los que hay 4 latinoamericanos y un solo argentino, Diego Flores, con el cual yo les he mostrado un video a principio de año que tuve la suerte de ganarle. Coritelo era un niño, pues yo era un jugador que estaba haciendo sus armas, sus experiencias en Buenos Aires, justamente porque aquí tenía familia, y tenía él y su hermana, que es sin ninguna duda mejor jugador sudamericana, sus primeras armas, pero con gente más experimentada, porque aquí en Argentina tiene la tradición de ser de Sudamérica el país de mayor nivel medio. Entonces él se fogueó muchísimo en sus primeros años acá en Buenos Aires. Y ya era un jugador de primera por entonces, aunque era una muy temprana edad, era un jugador muy fuerte. Y bueno, la hermana también participó del circuito, y bueno, los mejores jugadores que hoy día de San Isidro, como Gibson, que por ejemplo él tampoco participó de la Escuela Municipal de Ajedrez, y bueno, y los otros como Marcos González y Pablo Méndez, que ya he hablado de ellos. Ellos jugaron el circuito Prime. Finalmente se hizo el máster y empatamos el primer puesto entre justamente el mejor jugador de Tigre y yo. Compartimos el máster del circuito Prime. Otro torneo importante que se hizo fue en Villa de Lina, en el torneo canario de la zona norte, auspiciada por esta entidad de nivel nacional e internacional, cuya sede zona norte está acá en Villa de Lina. Se hizo varios torneos clasificatorios para jugar la final de ese magistral, también un torneo cerrado, con la que daba norma de maestro internacional. En ese torneo final cerrado participó el varias veces campeón uruguayo Rosselli,
creo que actual gran maestro, es maestro internacional Rosselli, actual gran maestro Flores Ríos en Chile, por entonces maestro internacional. Bueno, estaba el maestro internacional de origen también canario, Leandro Perdomo. Juntos organizamos ese torneo con Leandro, que como les dije es mi amigo, y luego yo he participado también en ese certamen. Hoy en día también maestros internacionales, por entonces no lo eran, Sebastián y Hermito, también entre los primeros 15 jugadores de ranking internacional en Argentina en la actualidad, por entonces un joven de 20 años de la Morte, del Club de Ajedrez Villa Martelli, un fuerte jugador, y otros fuertes jugadores como Maciotti Irigoyen, de Maestro FIDE, Chechervine, que es un jugador ruso que está viviendo en Ballester, y otros jugadores como Maximiliano Preus, coautor de mis libros. Ellos llegaron, algunos clasificando en torneos selectivos, que se hicieron no solo en San Isidro, sino que se hizo otro en el Club Filidor de Morón, otro en el Club Banfield de la zona sur y otro en un lugar céntrico en Capital, el Club Jaque Mate, otra entidad centenaria de donde era oriundo y representante Leandro Perdomo, el coorganizador del certamen junto conmigo. Ese certamen vio ganar a Leandro Perdomo en una lucha cerrada con el que es ahora gran maestro Flores Ríos. Y fue un gran torneo que se disputó acá en nuestras tierras sanisidrenses, concretamente en Villa Adelina. En el torneo previo que se hizo acá en el Círculo San Isidro, quedaron afuera jugadores de un gran prestigio actual, como, me refiero a la etapa clasificatoria, como Pérez Ponza o incluso Maximiliano Pérez, un gran jugador de Tigre, actualmente maestro internacional, de un alto ranking. Bueno, esto forma parte de la historia de San Isidro de los últimos 15 años, estos grandes torneos que se efectuaron en nuestras tierras. O sea que hubo de todo en todos estos años. Creo no olvidarme nada, espero que hayan disfrutado de toda esta información. Bueno, vamos a ver un final ahora de Torre y Rey contra Rey, porque también como hemos hablado del medio juego, de las aperturas, también es importante rematar las partidas ganadas, porque la partida, bueno, se termina siempre inexorablemente con el jaque mate. Entonces tenemos una regla que dice que si pasan 50 movimientos sin dar mate, o concretamente la regla dice sin captura de piezas ni movimiento de peones, la partida será empatada. Entonces, si llegamos a un final de esta naturaleza, tenemos que saber a la posición que tenemos que arribar de mate. La posición de mate tiene que ser rey en la última línea, con el rey enfrentándolo, y la torre dando jaque en la última línea. Para llegar a eso, estando el rey en una situación más o menos centralizada del bando adversario, en este caso del negro, el blanco debería cortarle el paso al rey, cosa que quede recluida en las 3 primeras líneas del tablero. Por eso, el rey, vamos a suponer que mueve hacia el bando de mayor resistencia, que es a donde se encuentra la torre del blanco. Solo podemos hacer un par de jugadas. Ya que da el asalto de caballo, que vamos a hacerlo en este caso para que el alumno pueda tener un dogma, también yo podría ganar algún tiempo e ir frontal al rey, pero vamos a ir de modo tal que vayamos a salto de caballo. Ese es el tema, salto de caballo jugando el adversario. Si el adversario regresa a la casilla que queda frontal a nuestro rey, es el momento de darle el jaque por la línea, y entonces ahí lo hacemos retroceder al rey adversario porque no se encuentra con posibilidades de ir a las casillas de adelante, y le lo llevamos a una línea hacia atrás. Por eso el rey trata de quedarse en esa tercera línea y el blanco lo sigue a salto de caballo. Ahora, en el momento de jugar el negro y nos preguntamos qué pretende el rival, atacan nuestra torre blanca, que por eso se va lejos, donde no puede hacer molestando, conservando la 4ª línea, que sigue el momento del corte. Si el negro se va, lo seguimos, y ahí es donde vuelve a quedar a salto de caballo, momento en el cual nos conviene que sea el negro el que le toque jugar, porque si regresa, recuerden que lo hago retroceder con el jaque.
Por eso lo que me conviene hacer es una pérdida de tiempo, obligándolo a jugar al rival, que tiene como posibilidad regresar a la casilla que está frontal a nuestro rey, y es el momento en que le hacemos jaque y lo hacemos retroceder, o que se va al otro sector, lo perseguimos y ahí queda salto de caballo y es inexorable el retroceso del rey negro. Ahora, siguiendo con la mecánica, lo seguimos a salto de caballo. Si vuelve a enfrentar al rey, lo hacemos retroceder. Si sigue hacia el otro sector, lo seguimos a salto de caballo. Cuidado cuando se ataca la torre, vamos lejos, y ahí es el momento de perder un tiempo, porque ya está a salto de caballo. Y así sucesivamente hasta que llegue hasta el rincón. Allí, cuando quede rey enfrentado, le hacemos jaque. Entonces, vamos a hacer un error, para hacerlo más breve. Se va a esta otra casilla y entonces ya pensamos en el salto de caballo que esté más cercano a nuestra torre. Piensen dónde irían ustedes, saquen sus conclusiones, pasamos unos 10 segundos y claro, hacemos el salto de caballo cercano a la torre, cosa de que el rey no pueda ganarnos un tiempo en ningún momento. Cuando las casillas del tablero se acaban, el rey rebota, queda enfrentado y ahí es donde le damos el mate por la línea, la primera línea. Ese es el mate de torre. No han pasado más que unos 20 movimientos aproximadamente y el mate de torre se hace por lo tanto antes de las 50 jugadas reglamentarias. Quizás haya unos métodos más rápidos, por ejemplo, si en un momento la torre, el rey se encuentra en una línea, no hace falta cortarlo de este modo, lo podemos cortar hacia el lateral y entonces es como que el tablero es al revés, hacia el costado y el mate se produce. Y si se va hacia el rincón, termina dando el mismo mate. O sea, podemos ganar tiempo con respecto a esas 20 jugadas sin la técnica exhausta, o sea, sabiendo que lo podemos cortar en cualquier rincón del tablero. Otro mate que tenemos que saber dar es el mate de los dos alfiles. Vean en el rincón el mate dando jaque con un alfil, con el otro cubriendo la retirada aledaña y el rey las casillas de adelante. ¿Cómo lo llevamos desde el medio del tablero hasta el rincón? Bueno, poniendo un alfil defendido por nuestro monarca delante del rey. Vean cómo le quitamos las casillas laterales y ahora, colocando los alfiles al unísono en una casilla centralizada, vemos cómo dominan todo el tablero. Miren, si el rey negro quisiera escapar, no podría de ese sector. Entonces el rey después se une y el alfil lo cruza y llegamos a la última línea, en donde ya tenemos una situación habiéndole cortado la mayoría de las casillas de retirada. Ahora, si me apresurara a quitarle la siguiente, el rey va hacia adelante. Por lo tanto, no hay que apresurarse. Hay que sumar el rey y ahora también acostumbrarse a perder el tiempo. Es necesario que el rey negro sea el que mueva, para eso retrocedo el alfil un paso, y ahora recién le quito la casilla siguiente. Cuando el rey va hacia el rincón, cuidado del ahogado, esto sería ahogado, entonces para evitar el ahogado le quito la anterior para que no se escape, y ya queda en el rincón, y acá cuidado del ahogado, que es un empate, se pierde un tiempo para obligarlo a ir a esa casilla, y termina produciéndose el mate en el rincón del tablero. Bueno, estos son dos mates importantes para saber, aparte de los ya aprendidos, dama y rey contra rey, y después dama y torre o dos torres contra rey. Es importante el mate de torre y el mate de dos alfiles para saber definir la partida en una clase de nivel aficionado. Bueno, espero que los hayan disfrutado. Ahora en un ratito volvemos con la clase de nivel avanzado. Bueno, para la clase de nivel avanzado vamos a ver el tema alfil mejor que caballo, que corresponde a las posiciones de carácter abierto y de peones en ambos flancos, y de caballo mejor que alfil, que corresponde a posiciones más trabadas y más cerradas. Con respecto a las publicidades que se hacen en los videos, estos videos tienen unos cuantos años, y era por entonces que yo contaba con una página web que ya no tengo, y también alguna página Facebook que yo mencionaba en alguna promoción. Cualquier aficionado que quiera comunicarse conmigo puede hacerlo a mi nuevo mail, rodolfogarbarino@yahoo.com.ar. Pero todas esas páginas que se hablaban por entonces ya están fuera de lugar. Yo
presento todos estos videos porque son importantes para la estrategia en ajedrez, y se promocionaba mi libro, mi primer libro, El Maestro de Ajedrez, bueno, que todos ustedes ya conocen y que se menciona todos estos importantes temas de estrategia. Bueno, aclarado esta situación, viene a continuación el video de Alfil mejor que caballo y caballo mejor que alfil. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Litvak, soy profesor de ajedrez, estoy acá con el maestro Rodolfo Barbarino. Si quieren pueden entrar a nuestra página en Facebook, después van a ver el cartel abajo del video. Bueno, muy bien, allí en estas páginas de Facebook pueden jugar online, tanto con Martín como conmigo, así que será cuestión de contactarnos y ponernos de acuerdo para desarrollar estas partidas, que en caso de querer estar comentadas, bueno, podemos hablar sobre el tema. A continuación vamos a ver una partida en que vamos a tratar el tema de alfil mejor que caballo. Bueno, en este caso vamos a ver una partida entre uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, el ex campeón mundial Miguel Tal, considerado como el burlador de las leyes, porque mientras los demás grandes maestros de su época, en su mayoría, jugaban un estilo más posicional, como Botvinnik, que creía que justamente las leyes del ajedrez lo podían todo, la estrategia. Él era un jugador táctico impredecible, donde sacrificaba piezas para lograr atrapar al rey en el centro, como hacían los jugadores románticos por las épocas de 1800. La partida comienza con E4 Martín contra el jugador alemán Ullmann, el jugador que popularizaba en esa época la defensa francesa. Juega D4, D5, y aquí las jugadas posibles son o caballo C3 o E5. Caballo C3 permite la jugada Winauer, y la jugada E5, la venta del avance. ¿Por dónde se rompe el centro cerrado, Martín, en este caso? Con C5, se rompe por la base. Siempre una estructura de peones se rompe por la base, y el blanco va a tener que defender esta base, y ahí comienza la partida. En la partida jugará un caballo de 2, una jugada predilecta por el gran maestro Tarras. Y una jugada posible acá sería caballo F6 atacando el centro, y la otra, la que juega en esta partida, la predilecta por Korchnoi, donde hay muchas partidas de esta posición en el match contra Karpov de Baguio, donde se jugó esta variante muchísimo. El blanco, la jugada normal que tiene es peón por, y jugar tarde o temprano contra un peón aislado, el peón dama aislado. Pero el blanco, tratándose de tal, no quería una prematura simplificación y prefiere la mantención de piezas en el tablero. Caballo Gf3, caballo C6, y juegan alfil B5, clavando el caballo, manteniendo la tensión en la posición. Bueno, en este caso jugaron D por E4, y el blanco juega en retoma, en el centro, y juega alfil D7. En caso de dama 5, buscando un jaque y a la vez atacando el alfil en el aire, ¿cómo se responde Martín esto? Caballo C3 defendiendo la pieza, o sea que no se efectúa esta variante en la posición, y sí alfil D7, están también buscando que si el blanco se equivoca tomando el peón en C5, viene dama 5 jaque, y ahí sí ganando el alfil, ya que no tendría la continuación dicha por Martín de tapar el jaque con caballo C3. Miren cómo desarrolla alfil G5 tal, atacando la dama, y pone en juego todas sus piezas, 4 piezas desarrolladas contra 2. En caso de hacer alfil E7, Martín, queda una pieza clavada. ¿Cuál es? En ese caso queda clavada el propio alfil, claro. ¿Y qué jugada tendrías ahora para explotar esto? Ya que detrás del alfil se encuentra la dama. Claro, caballo por, o mejor todavía, porque ahí puedes perder el alfil, claro. Sería caballo de 6 jaque. Claro. Caballo de 6 jaque, porque entonces se mira el peón de B7 y se quita el enroque. Tendría que jugar esto. Entonces, caballo de 6 jaque no se puede permitir. Por eso juegan dama, creo que dama 5, a ver, sí, dama 5 jaque, caballo C3 cubriendo el jaque, y peón por peón y caballo por peón. Bueno, uno de los conceptos a tener en cuenta es cuando hay una ventaja de desarrollo,
como aquí, tiene 4 piezas afuera contra 2 y la dama dando vuelta, hay que abrir el juego como dé lugar. Y es una buena demostración esta partida, cómo es importante el desarrollo de piezas. Se juega alfil B4, y acá, ¿cuál es la jugada que tiene que ver con este dogma, Martín? O sea, ¿cómo es el tema de darle importancia al desarrollo? Claro, el enroque. Y así traemos a quién. A la torre. A la torre del juego. Ponemos en juego más piezas todavía. No importa perder un peón. Alfil por caballo, peón por alfil y dama por peón. Aquí estamos en la partida, la jugada número 12, donde el negro acaba de tomar el peón, quedándose con un peón de más. A ver, Martín, si te atreves a adivinar la jugada que viene ahora de tal. Viene el momento crítico, el momento del sacrificio. Ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pueden ir observando el juego, aquellos que no conocen, y tratar de adivinar este momento crítico, la gran jugada que efectúa el genio de Riga, Miguel Tal. A ver, Martín, si encontrás la jugada. Hay debilidad de casillas negras, quiero decir, porque el cambio del alfil por el caballo hace que todos los cuadros negros estén débiles. Por ejemplo, la casilla de 6. Sí, con caballo F5. Muy bien, Martín. El caballo se entrega, se está buscando la entrada del caballo por D6, prácticamente estamos obligando a la toma del peón por caballo, dan jaque, prácticamente obligado ahora a jugar alfil E6, y ahora el blanco tiene buenas entradas por casillas negras con la dama. ¿Dónde pondrías tu dama en este momento? Dama D6. Dama D6 impide el desarrollo de este caballo a algún lugar, no a F6, pero sí a otro lugar, porque habría mate en una. Miren esta figura de mate, ya que el caballo se encuentra clavado. Entonces sumamos una presión sobre C6, sobre E6, miren un posible torre por alfil. Bueno, hay muchas y se impide cualquiera de los dos enroques. La jugada dama de 6 tuvo su fuerza en este momento del juego. El negro pide explicaciones con la jugada 6 al alfil. Y ahora seguimos con el tema de debilidad de casillas negras. ¿Cómo llevarías a cabo el ataque? Esto es una fina jugada intermedia de tal que descubre que hay otras debilidades tácticas. Por ejemplo, en esta posición, si observamos las casillas de alrededor del rey, notamos que D8 puede ser una debilidad táctica, mirada 2 veces, defendida 2 veces, porque el caballo está clavado. E7, mirada 2 veces y defendida también 2 veces. F8, mirada 1 vez y defendida 1 vez. ¿Cuál sería la jugada para intentar agudizar la presión por las casillas negras, Martín? Aquí en la jugada 15, ¿qué podríamos hacer? Ustedes vayan analizando. En este caso, muy bien, atacamos la dama y la idea es entrar por qué casilla ahora con el alfil, tras la retirada de dama por B4 para buscar dama F8. Esto es lo que ocurre. Entonces dama por C2 y la jugada que mencionó Martín, devastadora, alfil B4. Entonces al negro no le queda otra que aferrarse a la ganancia material. Dama F8 jaque, rey D7, y ahora suma más piezas al ataque. No lo hace con la torre dama, sino con la torre D a D1, porque en todo caso la torre puede entrar por C1 cuando el rey se vaya por las casillas C7, por la columna, previo ahora obviamente a la captura de la torre. Bueno, el blanco tiene posición ganadora. Una forma de continuar la partida seguiría, ya abandonó en este caso. Si caballo F6 no alcanzaría de ningún modo buscar un contrajuego, con caballo E4 porque llegamos al alfil E1 y el blanco tendría ventaja material. Así que fue una hermosa partida de el genio Miguel Tal, digamos, con sus sacrificios que nos tenía habituados. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo Garbarino, vuelvo a estar con ustedes en esta 6ª presentación de los diversos temas de estrategia en ajedrez. Para ello vamos a desarrollar una partida del memorable match entre Spassky y Fischer. Fischer iba con negras en esta partida.
Y bueno, les recuerdo un poco algunas de mis actuaciones dentro del ajedrez. He sido creador del libro El Maestro de Ajedrez, que es un tratado moderno de estrategia y táctica, donde pueden visitar mi página web www.rodolfobarbarino.com.ar, donde están pormenores de este libro y de todos estos temas estratégicos que estamos mencionando aquí. Los dejo en compañía de mi colaborador en el desarrollo de esta filmación. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Litvak, soy profesor de ajedrez, me especializo en alumnos infantos juveniles, doy clases en escuelas, instituciones y clubes. Y bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, que aparecerá detallado abajo del video, al final del video. Bueno, vamos a comenzar a ver esta partida. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. Así como vimos en la partida anterior que de Kasparov contra Anderson, se había efectuado caballo F3 y se permitió B6 para hacerse fuerte en el punto E4. En esta otra partida se entra de lleno caballo C3 amenazando E4 y el negro la defensa nimzo-india para evitarlo. Bueno, hay formas usuales de continuar acá, como E3 o como la predilecta de Capablanca, dama C2, para evitar los peones doblados y a la vez estar preparando la jugada E4. Esta partida mantiene la flexibilidad, la jugada caballo F3, y el negro responde con C5, tratando de pelear por el centro. El blanco juega E3, manteniendo la defensa del centro, caballo C6, alfil D3, y acá se produce el cambio predilecto del gran maestro alemán Hübner, con peón por alfil, donde una vez que se cambia un alfil de casillas negras, los peones en qué casillas de qué color hay que colocarlos, Martín. Casillas negras. Claro, por eso el negro juega D6, con el proyecto de jugar E5, y entonces darle juego al alfil de casillas blancas y hacer que el alfil de casillas blancas del blanco no sea tan bueno. Por ahora también tiene el problema del otro alfil. En el blanco tiene la pareja de alfiles y acá comienza toda la lucha estratégica. Blancas juegan entonces E4, el negro responde como habíamos planificado, Martín, con E5. Se está amenazando el peón central, el blanco tiene que tomar la decisión o de tomar o de avanzar. El blanco prefiere avanzar en esta partida con D5, caballo E7. Y ahora el blanco hace una jugada lateral que no sería aconsejable en una partida de características abiertas. Vemos que el centro está cerrado, que el blanco tiene la pareja de alfiles, pero el negro tiene buenas piezas. Por ejemplo, el alfil de casillas blancas buen juego. Y el caballo lateralizado en H4, ¿para qué se efectúa, Martín? ¿Qué jugada está buscando? F4. Muy bien, Martín. Abriendo el juego. Claro, el que tiene pareja de alfiles busca denodadamente abrir la posición, y el que no tiene los dos alfiles trata de mantenerla cerrada. Lo que dijo Martín es una situación que tienen que tener en cuenta los aficionados. No mirar solo la pieza que mueve, sino lo que libera, o sea, la dama, y en este caso la posibilidad de romper con el peón. Fischer juega H6. Entonces la jugada H6, ¿cómo la habría pensado en un primer momento Fischer? Probablemente haya pensado en contrarrestar la jugada F4, en un primer momento habrá pensado Fischer. ¿Con qué jugada, Martín, seguramente? F4, sí. Porque H6, claro. Claro, va a pasar, en este caso... Peón por peón, claro. Peón por peón, y si alfil por peón está el fourchette, ¿no? Claro. Hacelo. Pero seguramente una vez que pudo analizar con mayor profundidad esta variante, habrá temido la jugada E5, y entonces se abre todo el juego a favor de los alfiles, ataca el caballo, y en caso de peón por peón, alfil por peón, saliendo del ataque doble y atacando el caballo en el aire. Entonces seguramente allí se arrepintió
y encontró el plan correcto. En el momento que juega F4, el negro responde caballo G6, atacando el caballo en el aire y a la vez el peón de F4. Spassky juega caballo por caballo, peón por caballo, peón por peón, peón por peón. Tenemos los peones doblados, no son tan gravitantes en este juego. ¿Y qué otras características más hay en la evaluación de esta posición, Martín? Bueno, el blanco posee la pareja de alfiles, con un alfil muy malo. Muy bien. Su alfil blanco muy malo. El negro posee un alfil muy bueno acá por esta diagonal. Y un caballo sólido, ya que la posición está cerrada. Bien, y podemos agregar el peón pasado del blanco, que puede llegar a estar bien bloqueado por las piezas negras. Lo ideal sería colocar este caballo, por ejemplo, en la casilla D6, y luego iniciar un plan típico de estas formaciones con el alfil en A6 para empezar a atacar. Lo ideal sería colocar este caballo, por ejemplo, en la casilla D6, y luego iniciar un plan típico de estas formaciones con el alfil en A6 para empezar a atacar las bases de la estructura de peones. Y llegó el caso, una vez enrocado, poder llegar con la dama G6 agrediendo el peón central. Bueno, todo esto no se efectuó todavía. Es uno de los planes típicos para jugar con la configuración de peones doblados de la Nilsson India. Veamos cómo continúa el juego. El blanco juega alfil E3, atacando el peón de C5, que es defendido económicamente por un peón. Desde luego, cuando una recomendación para todos nuestros oyentes, cuando se está atacando un peón, la mejor forma de defender ese peón no es con la dama o con un caballo, siempre con la pieza de menor valor, B6. Las piezas grandes, la dama, las torres o los alfiles y los caballos, en la medida de los posibles los tenemos que utilizar para atacar, y un peón es una buena herramienta para defender a otro peón. Enroque también el negro, y el blanco busca quebrar la estructura de peones jugando A4 y A5. El negro decide frenar este avance. Tras estas dos jugadas se crean nuevas debilidades. El peón de B6 retrasado en una columna abierta, que ahora es mirado por la torre, pero también el alfil desde D7 ataca al peón aislado de A4. Entonces se van compensando las debilidades. El blanco hace torre B2. Esta jugada puede tener varios motivos. Una es una posible doblada sobre el peón B y otra es una doblada de torre sobre la columna F. Torre B8. Interesante jugada, por el mismo concepto que habíamos esgrimido momentos atrás. La dama era quien defendía al peón de B6. Entonces, lo que hace el negro, en este caso Fischer, era una maniobra que solía hacer en sus partidas Karpov, que es la sobredefensa. Sobredefiende el peón para liberar la dama de su accionar y no estar atada en la defensa de este peón. Entonces, en la partida, el blanco sigue con el plan de mirar al flanco rey y esto esconde una celada. Ahora es el momento de comunicar las torres. La jugada dama C7 o dama E7. Fischer, desde luego, juega la correcta, ya que si dama C7 habría la posibilidad de un alfil por peón, y si peón por alfil, torre por caballo, ganando un peón. Por eso la dama E7 sobredefiende, digamos, este momento. De vuelta el blanco hace la jugada de la sobredefensa. Sobredefiende el peón A para liberar a quién en su accionar, entonces, Martín. La dama queda libre en su accionar. G5. Volvemos a reiterar esto de que no miremos solo la pieza que mueve, sino lo que libera. ¿Qué liberó la jugada G5, Martín? La jugada G5 libera ¿qué casilla? Sí, la casilla G6. Sí. Para poner una pieza, ya sea el alfil o la dama, para atacar el peón central, otra de las bases. Entonces el blanco juega con un plan. Este alfil no hace nada, por más que es un posible agresor. Quiere trasladarse a E1 y tras sacar la torre en G3 mirar, aunque sea el peón que está aislado. Por eso juega alfil D2, dama E8, por un lado mira al peón de A4, pero se traslada a G6. Este sigue su plan en E1 y va la dama a G6 mirando por segunda vez el punto E4.
la dama antes miraba en E8, así que tengo la posibilidad de liberar mi dama en la defensa del peón de E4. Y acá hay que volver a reafirmar la evaluación que había hecho Martín jugadas atrás, en donde si vamos a evaluar una pieza sobre otra, diremos que el alfil es mucho mejor que el alfil de casillas blancas. El alfil negro es mejor que el alfil de casillas blancas, porque es el agresor de las debilidades de los peones fijados en casillas de ese color. En tanto el caballo y el alfil puede ser un agresor, llegado el caso, pero el caballo es una gran pieza en la posición cerrada. Creo considerar que es un poco mejor el caballo igual. Ahora, en las torres no está el desequilibrio, por eso el negro no tuvo problemas ahora en progresar su caballo, jugando caballo H5, sin temor al cambio de las torres. Torre por torre, torre por torre, torre por torre, rey por torre. Y entonces aquí el negro quiere volver con el caballo a una casilla importante. Alfil de 1, y ahí se dirige el caballo. De ninguna manera permitir el cambio del alfil malo, atacando la dama. Y acá se produce uno de los momentos más increíbles en la historia de un campeonato mundial. El blanco comete un error muy grosero. La jugada correcta era dama B1, mirando a la base, que está defendida por la dama, y el negro, ¿cómo podría llevar un plan? Fíjese que no tenemos entradas con la dama por ninguna casilla, solo miraría y defendería el peón de 4 y miraría el peón. Vamos a tratar de recordar todo lo que hemos hablado sobre la sobredefensa. ¿Cómo podremos llegar a defender el peón, que ahora está defendido por la dama, con otra pieza? Así liberamos en su función a la dama negra, Martín. Con el rey. Claro. Sacando el rey. Rey de 7, rey de 6, rey C7, y entonces luego atacaríamos con los peones en el flanco rey tranquilamente. Y el rey le daríamos también función de ataque. Ahora, la jugada de la partida fue dama C2, fue un grave error. La dama está sobrecargada en la defensa de 2 puntos, el punto A4 y el punto E4. Está el alfil en el aire y hay una debilidad también en la casilla G2, de alguna manera, por el caballo bien ubicado. ¿Cuál es la jugada definitiva, Martín? Una desviación de la dama, correcto. Alfil por A4, fue la partida, quedó decidida con este golpe por parte de Fischer. Tras dama por A4, seguiría dama por E4 con un doble ataque al alfil en el aire y al mate también en la casilla G2. Dama por E1 también sería mate. Ahora el blanco puede jugar el rey a F2 y la jugada caballo de 3 definiría el juego. Con lo cual ha sido una buena demostración estratégica de un caballo muy bueno.